Este es un contenido de Radio María Panamá. Visítanos en radiomaria.pa. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Academia de Formación Católica. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas. Continuamos con el comentario a la Filotea o Iniciación a la Vida de Santidad de el doctor de la Iglesia, San Francisco de Sales. Pero antes de continuar con el programa del día de hoy, vamos a pedirle a nuestro Señor que sea Él el que guíe lo que vamos a hacer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, continuamos con la Filotea. Y estamos hoy día en el capítulo 11. Capítulo 11 de la tercera parte. El título del mismo es La virtud de la obediencia. Y dice así: hay dos clases de obediencia, la una necesaria y la otra voluntaria. La obediencia necesaria es la que debemos tener con las autoridades eclesiásticas, civiles, militares o del sitio donde trabajamos. Es también la obediencia a los padres de familia y superiores religiosos. Bueno, aquí vemos efectivamente un concepto que muchas veces nosotros vemos como un atentado a la libertad. Y esto tenemos que tenerlo muy claro. Para que exista verdadera libertad es necesario el orden. No hay libertad en la anarquía, en el desorden, en el que cada quien hace lo que le parece cuando le parece. Es una visión errada de nuestra libertad el pensar de que es la capacidad o posibilidad de hacer lo que quiera cuando quiera. Entonces muchas veces cuando tenemos esa visión distorsionada de la libertad, vemos en la obediencia una especie de anulación de un derecho o el ceder la libertad. También hay un concepto equivocado con respecto a la obediencia y es el de dignidad. Entonces, muchas personas consideran que es humillante obedecer, ¿no? Se ve solamente de un punto de vista de que la dignidad la tiene solo el que manda, el que decide, el que da órdenes. Pero que el que obedece es aquel que tiene poca dignidad o poca importancia. Eso también es un prejuicio. Y ambos prejuicios que hemos hablado, tanto de ver la obediencia como una ausencia de libertad, o ver la obediencia como una ausencia de dignidad o importancia, no son más que frutos del pecado original. ¿Por qué lo vemos así?
Simple y llanamente tenemos que ver la vida de nuestro Señor Jesucristo, que es aquel que tiene todo el honor, toda la gloria, todo el poder y toda la dignidad. Sin embargo, Él, para mostrarnos el camino, nos enseñó que la verdadera edificación, la verdadera dignificación del hombre en la libertad está en la obediencia a Dios. Y por lo tanto, en la obediencia a aquellos que Dios pone en autoridad. La única limitante que tiene esta obediencia es evidente, es la del pecado. No estamos obligados a obedecer cometiendo pecado. Es decir, porque como dice muy bien San Pedro, cuando le dijo a los fariseos, es más importante obedecer a Dios que a los hombres. Sin embargo, si lo que nos están pidiendo, nos están mandando, no tiene que ver con el pecado, es decir, o no es pecado, no hay ninguna razón para desobedecer. Entonces, esto lo inicio con esta introducción porque es muy extendida aquella visión incluso dentro de la iglesia de que es una especie de humillación, y eso se da a todos los niveles. No pensamos que eso solamente se da a nivel de laicos, eso se da a nivel de las personas que están en la vida consagrada y también entre los sacerdotes y demás jerarquía de la iglesia, donde hay seres humanos. Hay una lucha permanente por la obediencia. Generalmente la tendencia natural es no querer obedecer, a pesar de que, como dice el santo, la obediencia es una virtud. Pero dentro de esto hay un camino que veremos más adelante que el santo nos muestra, y por eso hace esta distinción que acabamos de decir, de una obediencia obligada, que por ejemplo todos tenemos que tener a las autoridades constituidas, ¿no? Es que vivimos en un país, vivimos en una sociedad, hay autoridades constituidas a las cuales le debemos obediencia. Y esas autoridades constituidas a su vez le deben obediencia a un acuerdo que hemos hecho todos que se llama las leyes. Entonces sí hay un grado de obediencia que tenemos que tener todos para que exista un orden y se dé la convivencia en la sociedad. Entonces lo primero que podemos partir es de que nada está pensando que la obediencia es una especie de aniquilación o destrucción de la libertad o disminución de la libertad, y que tampoco es un atentado contra la dignidad humana ni contra la importancia que pueda tener una persona. Dicho esto, el santo empieza aclarando de que existen dos tipos de obediencia. Hay una obediencia obligatoria a la que todos nos sometemos, y mencionaba, ¿no?, a los padres, a los superiores religiosos, a las autoridades constituidas, por mencionar unos ejemplos. Ahora, el santo va a continuar desarrollando este concepto que es tan importante para nuestra vida cristiana. Dice así el santo: ¿a quién obedecer? Es necesario obedecer al Papa, a los obispos, a los párrocos y a los superiores del sitio donde trabajamos o vivimos. También debemos obedecer a las autoridades civiles y militares en todo lo que no vaya contra la ley de Dios o la moral. La obediencia a padre y madre es recomendadísima en la Santa Biblia, y Dios ha prometido admirables premios a quienes obedecen y tratan bien a sus padres. Efesios 6:1, 1 Corintios 3:20. El apóstol San Pablo recomienda: sean obedientes a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Romanos 13:1. En cuanto a los papás y a los superiores, si queremos progresar en perfección, debemos hacerle caso no solamente en lo que nos mandan, sino en las cosas buenas que nos aconsejan. Y cuanto más difícil sea lo que nos mandan o nos aconsejan, tanto mayor premio vamos a tener si le obedecemos. Bueno, aquí hay un consejo que es muy importante para nuestra vida espiritual, y es el siguiente. Efectivamente, nosotros muchas ocasiones tenemos que discernir si lo que nos están mandando es para nuestro propio bien, y si también tiene que ver con la santificación o la obediencia a Dios. No se trata de obediencia ciega. La obediencia ciega es aquella
que simplemente no se cuestiona qué se le está mandando y obedece sin preguntar. Pero eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Lo que Dios nos está pidiendo es una obediencia discernida, porque es nuestro deber saber que si estamos haciendo algo, no vaya contra la voluntad de Dios. Pero en muchas ocasiones nosotros desobedecemos no porque pensemos que es pecado, sino por una especie de rebeldía. O a propósito, hacemos ver que no entendimos correctamente la orden o lo que se nos pidió, o lo tergiversamos con tan de no tener una buena obediencia. Y eso también es una especie de rebeldía. Recordemos que el primer rebelde fue Satanás. Ese es el padre de la mentira, pero también el padre de la rebeldía. Y entonces, cada vez que de alguna manera nosotros estamos desobedeciendo sin ninguna razón el orden constituido, las leyes, las autoridades, nuestros superiores, nuestros jefes, como queramos decir, estamos siendo parte del actuar de Satanás, que es la rebeldía. Simplemente no quiero obedecer, no obedeceré. Y esa rebeldía fue la que él tuvo contra Dios y arrastró a algunos ángeles con él, que después se constituyeron en Satanás y los demonios. Entonces empecemos a ver de que la obediencia es algo importante para nuestra vida espiritual y un principio importante de espiritualidad. Entonces ya se nos está acabando el tiempo en este periodo. En el siguiente periodo, después que hagamos esta pausa musical, vamos a continuar hablando de lo que el santo nos explica, de que si bien es cierto, es importante que obedezcamos de manera obligatoria, porque sabemos que cuando lo hacemos de manera obligatoria es porque de alguna manera intuimos o sabemos que no obedecer puede tener consecuencias. Pero hay una obediencia más perfecta, ¿no?, que es la que el santo nos acaba de escribir, que es la de los consejos. Bueno, vamos a hacer la pausa y después seguimos hablando de este interesante tema de la obediencia, como nos enseña San Francisco de Sales en su libro La Filotea o Iniciación a la Vida Devota. En Cana de Galilea el vino faltó. María dijo que hiciera lo que mandara el Señor. Si en tu vida falta el vino, si se te acabó el amor, haz lo mismo que María, corre a buscar al Señor. El consejo de María es obedecer a Dios. El consejo de María es obedecer a Dios. Si se acabó tu alegría, si solo sientes dolor, haz lo mismo que María, corre a buscar al Señor. Si en tu vida falta el vino, si se te acabó el amor, haz lo mismo que María, corre a buscar al Señor. Y el consejo de María es obedecer a Dios. El consejo de María es obedecer a Dios. Y el consejo de María es obedecer a Dios. El consejo de María
Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en su programa de la Academia de Formación Católica, iniciación, o el comentario a la iniciación de la vida devota o Filotea de San Francisco de Sales. Estamos en el capítulo 11, la tercera parte, con el tema de la virtud de la obediencia. Entonces quedamos en el segmento anterior hablando y comentando un poco acerca del concepto de la obediencia, podríamos llamar obligatoria. Pero también hay una obediencia más perfecta, y es aquella cuando nosotros a nuestros superiores no solo acatamos sus, sobre todo lo que tienen más directa relación con nuestra vida espiritual, con nuestro perfeccionamiento, el director espiritual, nuestros padres superiores, no solo debemos obedecerle en lo que nos mandan, sino incluso lo que nos aconsejan. El consejo no tiene esa connotación de la orden, de que tiene que obedecer, sino que es una sugerencia que se ofrece para que podamos lograr algo, ya sea con mayor facilidad o podamos alcanzar un bien superior. Y entonces se nos dice un consejo: mira, te aconsejo, te sugiero que puedes hacer esto o aquello. Y entonces eso, si nosotros bajo el mismo discernimiento vemos que es para nuestro bien, que es para facilidad de alcanzar la meta, que es algo bueno y beneficioso para nosotros, debemos en humildad acatarlo también. Ya no por obligatoriedad, sino por el discernimiento de que es lo bueno, por la humildad de saber de que no lo sabemos todo y otro puede enseñarnos, y finalmente por la capacidad de la fortaleza en admitir los esfuerzos necesarios para alcanzar lo que tenemos que hacer. Muchas veces no tomamos los consejos no porque nos parezcan malos, sino porque nos parecen difícil, dificultoso, o que nos privan de algún placer o gusto. Entonces vemos ahí la importancia de la obediencia. Entonces usted va, por ejemplo, a su consejero espiritual, director espiritual, como usted quiera llamar, y la conversación que él va a tener con usted generalmente es a nivel de consejo, de conversación en la que él va a sugerir, a guiar para que usted vaya tomando el camino hacia la unión con Dios. Pero si no estamos dispuestos a tomar los consejos y solamente queremos hacer lo que a mí me gusta, me parece o creo que debo hacer, entonces no podremos avanzar, porque todos nosotros, todos, cuando digo todos, son todos, necesitamos de la guía de otro. Para eso Dios nos puso en este grado de jerarquía. Y si vemos la jerarquía, todos de alguna manera vamos a tener personas con mayor autoridad que nosotros, igual autoridad o menor. Y también todos de alguna manera vamos a tener personas a las cuales nosotros somos responsables de guiarlos, de ayudarlos. Y entonces todos tenemos, por así decirlo, personas a las que podemos ejercer un grado de autoridad, personas a las que podemos aconsejar y personas a las que debemos obedecer. Entonces es un proceso de formación que no se puede llegar si no estamos dispuestos a obedecer. Pongamos el ejemplo de nuestra vida escolar. Poco hubiéramos aprendido si no hubiéramos obedecido a nuestros maestros, profesores, a que nos enseñaban. Poco hubiéramos logrado si no obedeciéramos a nuestros padres. Poco o nada hubiéramos logrado si no obedecíamos las leyes, lo que nos dicen que lo que es le debemos hacer de acuerdo a la convivencia social. Y así, si vemos que en nuestra vida no alcanzaremos lo que esperamos si no obedecemos. ¿Qué más decir de la obediencia a Dios? Si nosotros podemos decir que no obedecemos a los hombres o a los seres humanos que vemos, que tratamos, que lidiamos, y a que tenemos claro, diríamos, clara conciencia de su autoridad, mucho menos vamos a obedecer a Dios que no vemos. Entonces, por eso el principio de obediencia muchas veces tiene que empezar por los seres humanos y después se eleva a Dios. Entonces la persona aprende a obedecer y ya, aunque uno se engaña a sí mismo y tiene la percepción de que Dios no lo ve, uno, aunque
pierde esa conciencia y puede llegar a engañarse si Dios no me está viendo. Entonces, pero ya uno obedece, porque uno no obedece porque lo están viendo o no, sino porque por la autoridad del que mandó lo que mandó a hacer. Entonces vemos que la virtud y la obediencia es muy importante para nuestra vida espiritual. ¿Cómo vamos nosotros a crecer espiritualmente si no estamos dispuestos a obedecer a Dios? A someter nuestra voluntad a algo que sabemos que es mejor. Nosotros cuando obedecemos a Dios no lo hacemos bajo la premisa de que no vamos a hacer daño a nosotros mismos. Nosotros obedecemos a Dios porque sabemos que es el camino mejor para nosotros, para nuestra realización, para nuestra felicidad en esta tierra y alcanzar la vida eterna. Entonces, por eso es importante la virtud de la obediencia y la práctica de la obediencia. Entonces, mucho de lo que, si ustedes se dan cuenta, mucho de lo que Dios nos manda, Él permite al ser humano elegir libremente obedecer o no. Él deja que las personas decidan a lo largo de su vida terrena y al final Él juzgará si decidió libremente amarle y obedecerlo o si decidió libremente desobedecerlo y odiarlo. Y estas palabras que suenan duro es lo que realmente ocurre, ¿no?, en nuestra vida. Y es lo que tenemos que tener claro. Y es porque es importante este proceso, este caminar de someter la voluntad, ¿no?, en la obediencia. Es decir, no es someter la voluntad, es ejercitar la voluntad en la obediencia, ¿no? Los grandes males que ha quejado a la humanidad y que nos muestra, por ejemplo, la Sagrada Escritura, ha sido por desobedecer, ¿no? Ha sido por desobedecer, y el principal y primero fue nuestros primeros padres que desobedecen a Dios sin ningún motivo más que el de dejarse engañar por el enemigo y creer que Dios le estaba engañando y no quería el bien para él. Esa duda de que Dios nos engaña, que Dios no quiere lo mejor para nosotros, de que Dios tiene agendas ocultas, de que Dios no está jugando limpio con nosotros, es la voz de Satanás en nuestro oído, nuestro corazón, nuestra mente, que te dice no obedezcas. ¿Por qué? Porque quiere llevar a la mayor cantidad de personas fuera de la comunión con Dios, es decir, al infierno. Por eso ese constante traqueteo, consejo de no obedezcas. Entonces, continuando con lo que nos enseña el santo, nos dice lo siguiente: ¿cómo obedecer? Debes obedecer de buena gana, sin protestar. Obedecer prontamente y con alegría, y sobre todo por amor a Jesucristo, que por nosotros se hizo obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. La Sagrada Escritura recomienda: obedezcan a sus superiores, pues ellos tienen que dar cuenta de ustedes, pero obedezcan de tan buena voluntad que puedan cumplir sus obligaciones con alegría y no entre lágrimas y sollozos. Hebreos 13:7. Tratemos de ceder a las opiniones de los superiores en lo que no sea malo, sin ser discutidores ni tercos. Y aún más, acomodémonos de buena gana a los deseos y gustos de los inferiores, cuando sean razonables, sin imponer nuestros gustos o pareceres, si con darle a ellos gusto no disgustamos a Dios. Bueno, aquí vemos un aspecto muy importante de lo que acabamos de decir. Quisiera que ya vemos el tema de la obediencia. Primero vimos la obediencia obligatoria, después vimos la obediencia voluntaria o incluso de los consejos, sugerencias que nos da. Ahora el santo presenta de que un paso más allá de la obediencia en nuestra vida espiritual es aprender no solo a obedecer, sino a hacerlo rápidamente, con alegría y sobre todo con amor a Jesucristo. Esos tres conceptos: rápidamente, no dar dilación. No es que todo lo tengamos que hacer inmediatamente, sino se refiere a esto, a no poner excusas para no hacerlo. Si usted puede hacerlo inmediatamente, lo hace, y si no, tiene que esperar un tiempo de preparación o algo para que ocurra, pero estar pendiente para obedecer tan pronto se pueda. Y hacerlo ¿con qué? Con alegría. Alegría significa con ánimo bueno, ánimo entusiasta, ánimo diligente,
con buen gusto, no aquel que obedece refunfuñando, quejándose, maldiciendo al que le mandó, maldiciendo su suerte porque me tocó esta situación. Y esa es la diferencia entre una u otra obediencia. Y finalmente, también la obediencia tiene que ser por Jesucristo. Nosotros con nuestras propias fuerzas no podemos. No se trata de un acto de estoicismo, de fuerza de voluntad, de que yo me voy a someter a mí mismo. Se trata de un fruto de una vida espiritual, de llegar a entender de que todo lo que hago en esta vida lo debo hacer por amor a aquel que se entregó y murió por mí, nuestro Señor Jesucristo. Hacerlo todo por amor a Cristo, no fijándonos en las personas, sino como si sirviéramos al mismo Cristo. Eso es lo que nos enseña el mismo Jesús y lo enseña la misma Escritura. San Pablo aconsejaba a los esclavos. Usted se imagina un esclavo, ¿no? Que no tiene casi derechos. Y a los esclavos, él le aconsejaba que obedecieran a sus amos, no como si obedecieran a los hombres, sino como lo hicieran de buena gana, como si obedecieran a Jesucristo mismo. Entonces vemos estos tres elementos que debemos examinar. Entonces, alguno dirá, oye, qué difícil esto. Sí, claro que es difícil, pero es que esto no se hace con las fuerzas propias. Esto se hace a través de la fuerza que nos da Dios. ¿Y cómo la adquirimos? Como lo hemos hecho en otras ocasiones, con una vida espiritual sólida, con oración diaria, lectura de la Biblia, con la participación frecuente en los sacramentos, por decir algunos elementos que tenemos que estar permanentemente unidos a Él en nuestras situaciones para que Él nos dé la fuerza. En ocasiones vamos a caer, no vamos a obedecer bien, nos vamos a quejar, vamos a desobedecer incluso. Entonces, para eso está el sacramento de la confesión. Vamos, nos confesamos y volvemos a iniciar. Entonces, es una lucha de toda la vida. No es una cosa fácil ni sencilla, sino que es un camino espiritual. Pero lo importante del santo, que nos aclara, es que nos va desmenuzando la vida espiritual, la vida de lo que, porque a veces ocurre con nosotros que ni siquiera sabemos qué debemos hacer en esta vida. A veces andamos por la vida creyendo que estamos haciendo las cosas bien y las estamos haciendo mal. Esto es lo importante de este libro, porque con consejos sencillos y directos nos va mostrando en qué cosas estamos fallando y qué cosas debemos mejorar. Vamos a hacer la siguiente pausa y después seguimos ya con el último segmento con este interesante tema de la Filotea o iniciación a la vida devota, con el tema de la virtud de la obediencia. Te he preguntado, Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Cómo te puedo agradar? ¿Cómo te puedo servir? Quiero entregarte mi amor, mis dones y mi existir. Hoy me quiero consagrar, ser solamente de ti. Y hablaste, por mi nombre me llamaste. Ya escuché tu voz, algo que resuena en todo mi interior, algo que me dice ven y sígueme, pescador de hombres yo te quiero hacer. Ya escuché tu voz, algo que resuena en todo mi interior. Serás luz del mundo, yo te enviaré. Ven, no tengas miedo, yo te sostendré. Ya escuché tu voz, ya escuché qué quieres de mí, Señor. Quiero entregarte mi amor, mis dones y mi existir. Hoy me quiero consagrar, ser solamente de ti. Y me hablaste
por mi nombre me llamaste. Que escuche tu voz, que escuche tu voz, algo que resuene en todo mi interior, algo que me dice ven y sígueme, pescador de hombres yo te quiero hacer. Escuche tu voz, que escuche tu voz, algo que resuena en todo mi interior, serás luz del mundo, yo te enviaré. Ven, no tengas miedo, yo te sostendré. Y escuche tu voz, ya escuche que quieres de mi Señor. Ya escuché tu voz, ya escuché tu voz, algo que resuena en todo mi interior, algo que me dice ven y sígueme, pescador de hombres yo te quiero hacer. Ya escuché tu voz, ya escuché tu voz, algo que resuena en todo mi interior, serás luz del mundo, yo te enviaré. Ven, no tengas miedo, yo te sostendré. Ya escuché tu voz, ya escuché que quieres de mí, Señor. Ya escuché que quieres de mí, Señor. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en este su programa de la Academia de Formación Católica comentando la Filotea, Organización a la Vida y Santidad de San Francisco de Sales. Muy bien, continuando con lo que hemos estado hablando sobre el tema de la virtud de la obediencia, hay otro aspecto que es importante tengamos en presente, que es lo que el santo nos dice, la obediencia voluntaria. Vamos a leer para ver qué nos dice el santo al respecto. Es la que tenemos por nuestra propia voluntad, sin que nadie nos obligue a ello. Por ejemplo, la obediencia al confesor o al director espiritual. Santa Teresa obedecía siempre a su director espiritual, aun en cosas muy difíciles, y esto le trajo enormes progresos espirituales. Hay discípulos que obedecen a sus maestros en cosas que no son obligatorias, pero que son buenas. También existen esposas que obedecen a sus maridos en temas que son de obligación obedecer, pero que no son obligación obedecer, pero que sí agradan a Dios. Esto es un sacrificio, y ya un autor antiguo había escrito: quienes son obedientes cantarán victorias. Excelencias. Santo Tomás decía que la obediencia cuesta mucho, pero que por eso mismo consigue muchos premios de Dios. La obediencia nos aconseja a Jesucristo, que en todo fue obediente a José y María, obediente a las leyes civiles y a los mandatos de Dios. La obediencia aumenta nuestra personalidad, pues nos ayuda a vencernos a nosotros mismos y a cumplir lo que decía Jesús: si alguien quiere seguirme, que se domine a sí mismo. Lucas 9:23. Muy bien, hermanos. Entonces, aquí vemos ya la parte final de este capítulo, donde el santo ya profundiza un poco más acerca de la obediencia. Y muy bien reconoce que dice Santo Tomás que la obediencia cuesta, porque eso está impreso en la misma matriz, por decir así, del pecado original, del cual nosotros sufrimos las consecuencias, o sea, la concupiscencia. La concupiscencia, una de las cosas que lleva es que nosotros preferimos complacernos a nosotros mismos, y ojalá fuera complacer a nosotros mismos en lo bueno, no, complacernos a nosotros mismos engañados por los placeres o por las comodidades, llevadas al extremo en que hacemos cualquier cosa independientemente de que sea buena o mala, o le agrada a Dios o no, con tal de sentir placer o estar cómodos. Entonces la obediencia se convierte en un obstáculo, porque efectivamente la obediencia significa lo que Jesús nos dijo, que tenemos que aprender a morir a nosotros mismos. El que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo,
Entonces tome su cruz y me siga. Este texto del Evangelio es uno de los textos que va más asociado con el tema de la obediencia. Miremos parte por parte. Primero dice negarse a sí mismo. Ese negarse a sí mismo significa de que no lo que a mí me gusta, me parece, creo o me gustaría, no siempre es lo mejor. Fíjense que no digo que siempre estamos equivocados. Digo que no siempre es lo mejor. Pero ¿qué pasa con nosotros? Que queremos que siempre se haga, como dicen en la calle, nuestra regalada gana. Que cuando yo me quiero estacionar en un lugar porque me es más cómodo, a mí no me importa si bloqueo a alguien, si no es estacionamiento, si es el patio ajeno, porque yo quiero estar cómodo. No que el estacionamiento más próximo está lejos. Quiero evitarme la incomodidad de caminar. Así que desobedezco, ¿no? Entonces, y así todos podríamos mencionar situaciones muy prácticas donde es mi gusto el que se impone, no la obediencia. A pesar de que mi conciencia me habla y me dice, no está bien, no lo hagas. No, es mi gusto, mi capricho, mi parecer. Entonces, no caer ni en un extremo ni en el otro. No se trata de que nosotros siempre nos equivocamos y que somos unos tontos, de que no sabemos decidir por nosotros mismos. No. Nuestro discernimiento nos va a decir claramente cuando la mejor decisión cuál es. Pero no siempre nosotros tenemos ni la razón ni queremos hacer lo correcto. Entonces ahí viene el concepto de la obediencia. Cuando no me gusta, no lo quiero, me niego a mí mismo. Y hago lo que a Dios le agrada. Hago lo que Dios quiere, no lo que yo quiero. Entonces ese es el concepto de negarme a mí mismo. El otro concepto importante, que es el concepto de tomar la cruz. Entonces dice Santo Tomás que la obediencia cuesta mucho. Por eso Dios le da muchos premios, mucho mérito a la obediencia. Entonces Jesucristo dice la palabra que Dios le dio el nombre sobre todo nombre, porque se nos dio a sí mismo, tomando condición de siervo, ¿no? Pareciendo en todo un siervo y muriendo por nosotros, ¿no? Y muriendo no de cualquier forma, muriendo en una cruz, como un esclavo. Entonces de ahí la cruz viene a ser aquel esfuerzo de obediencia a Dios que implica algún grado de esfuerzo. Y a mí me gusta usar más la palabra esfuerzo que sufrimiento, porque la gente asocia generalmente el sufrimiento a dolor. Y no necesariamente es dolor. No necesariamente es dolor. Puede ser que en ocasiones la obediencia lleve al sufrimiento, sea algo doloroso, sí. Pero muchas veces el dolor ni siquiera es físico, a veces el dolor es sentimental. Quedamos heridos en nuestro orgullo. Entonces, por eso yo prefiero usar la palabra esfuerzo, porque yo entiendo, no solo ustedes, yo también, todos le tenemos cierto recelo al dolor físico. O sea, nosotros generalmente cuando escuchamos sufrimiento lo asociamos muchas veces al dolor físico y pensamos que cuando se habla de cruz tiene que ser necesariamente dolor físico. Entonces yo prefiero hablar de esfuerzo, porque esfuerzo significa algo donde yo lucho contra mí mismo, lucho contra la pereza, contra la comodidad, contra lo que me gustaría hacer para lograr un objetivo. Y ese esfuerzo muchas veces involucra quitarme placeres, incluso quedar herido en mi orgullo. Entonces muchas veces nosotros cuando decimos que vamos a pasar, tomar la cruz y que nos vamos a esforzar y que vamos a sufrir, no pensemos que es dolor físico necesariamente, que se puede dar, pero la mayoría de ocasiones es dolor emocional, es ese orgullo que queda herido porque no quería someterme, no quería humillarme, no quería que los demás digan. Imaginémonos que, por ejemplo, Dios nos mandara a hacer algo y que los demás se rían de nosotros por lo que hacemos, ¿no? Por poner un ejemplo. Una persona con fuerte personalidad, probablemente eso le moleste un poco, pero no mucho. Pero una persona con una personalidad más delicada, más preocupada de la opinión de los demás, más, o sea, cuando siente la burla por la actuación, se siente un dolor, pero no es un dolor físico, un dolor emocional, un dolor del rechazo, que tiene que superar con la ayuda de Dios, que tiene que pasar para obedecer, y que cuando lo haga de nuevo otra vez,
y lo venza, dirá, oye, pero ¿por qué yo me dejaba dominar por esta cosa, ¿no? Por este miedo, este dolor emocional? Entonces, claro, se va haciendo cada vez más fuerte la persona conforme va obedeciendo a Dios. Y cada vez le gusta más obedecer, y cada vez llega el momento que dice como San Pablo, ya yo tengo todo por basura desde que descubrí a Cristo. O sea, nada me importa, solo Cristo. Si Cristo está contento conmigo, lo demás no importa. Entonces, ese nivel de obediencia a Dios se alcanza no de un día a otro, sino es un proceso desde que empieza desde no desobedecer en donde estaciono mi vehículo hasta de obedecer en las cosas más difíciles que podemos tener en la vida. Entonces, he aquí un aspecto de nuestra vida espiritual que no podemos solayar. Usted puede ser una persona de parroquia, de misa frecuente, de oración al Santísimo, puede ser una persona que lee la Biblia y demás, pero si no se esfuerza por obedecer, si siempre es una persona que le gusta más bien mandar, ¿no? A mí me gusta que me obedezcan, pero yo obedecer no, me gusta mandar. Si es una persona que no somete su voluntad a nadie, si no es capaz de agachar la cabeza y decir, tú tienes razón, o voy a hacer como dicen ustedes, si no somos capaces de obedecer, nuestra vida espiritual está muy atrás. No importa lo que hagamos, no nos engañemos, no importa si hacemos todas estas cosas. Y es ahí lo importante de lo que me gusta esto, que el santo nos enseña, porque nos descarna nuestra vida, lo que somos en realidad. Que a veces, muchas veces, con el perdón de todos ustedes, somos, como dice Jesús, sepulcros blanqueados. O sea, por la superficie, hay una grama hermosa, verde. Imagínense un sepulcro, ¿no? Y tiene una lápida bonita, bien pintada con letras, y oye, que se ve hasta bonito. Pero adentro, ¿qué hay? Huesos, pudredumbre, hasta mal olor. Entonces, así muchos de nosotros tenemos un barniz exterior, pero en nuestro interior todavía hay mucho que limpiar. Y no lo vamos a hacer si no reconocemos, por ejemplo, en este caso, la autoridad del santo, que nos está diciendo a todos, aprendamos a obedecer más, aprendamos a ser más humildes. Si usted no lo quiere hacer, no lo haga. Lo que no puede hacer es engañarse, creer que está avanzando en la vida espiritual, o que es santo, o que está muy bien, y no siéndolo, que yo creo que es el peor veneno, engañarnos a nosotros mismos. Muy bien, hermanos, ya se nos acabó el tiempo de este interesante programa. Ha sido un verdadero privilegio estar con ustedes. Ha estado con ustedes su hermano Roquel Cárdenas, de la Academia de Formación Católica, comentando este maravilloso libro de San Francisco de Sales, La Filotea de Iniciación a la Vida Devota, que recomiendo mucho, que si puede, cómprelo. Usted cómprelo como usted desee. Puede comprarlo en físico, es decir, ya se habla de libro físico, cuando lo que uno compraba en la librería antes, ¿no? Puede buscar en las principales librerías católicas del país. Puede también obtenerlo a través de libros digitales, que ya hay muchos, en las diferentes plataformas digitales. Usted puede conseguir también el libro, o incluso ya está abierto en internet. Incluso yo he visto versiones libres que están en internet, hasta he visto versiones en audio. Todo eso lo puede buscar. Lo importante es que lo busque y lo lea por sí mismo, que eso, nada sustituye eso. Nada sustituye eso. La lectura pausada de uno mismo del libro ayudará mucho a nuestra vida espiritual. Bien, hermanos, no queda más que decirle que ha sido un placer estar con ustedes y que el Señor los bendiga a todos. Nos vemos próximamente aquí en esta misma emisora. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. La esperanza ciega que tengo en su misericordia, es la esperanza ciega que tengo en su misericordia.
amé mi pequeñez y mi pobreza, lo que agrada a Dios en mi pequeña alma, es que amé mi pequeñez y mi pobreza, es la esperanza ciega que tengo en su misericordia, es la esperanza ciega que tengo en su misericordia, lo que agrada a Dios en mi pequeña alma. Este es un contenido de Radio María Panamá. Visítanos en radiomaria.pa.